César, Pois não, Paulo. é só uma repassadinha só. A abertura, eu faço a primeira fala. É só uma repassadinha na programação, que eu acho que tinha alguma coisa do Ailton também, né? O Dr. Ailton, assim que terminar a fala do Carlos Oliveira, ele será colocado como palestrante e poderá fazer a intervenção dele. A questão dele, né? Vão ser 2 minutos aí após os palestrantes. E a abertura você mesmo vai fazer? Sim. Eu faço uma introdução, explico a metodologia da troca de experiência e apresento vocês. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a essa primeira troca de experiências do projeto Acesse Cidades. Eu sou César Medeiros, coordenador do projeto, em nome da Frente Nacional de Prefeitos. Quero agradecer a participação e a presença de todos vocês neste nosso primeiro encontro. Este evento conta com 2 salas. Hola, buenos días. Es un placer tener todos nosotros hoy. Para esta reunión tenemos la opción de traducción para español, italiano, y podéis utilizar esta posibilidad. Y bien, y con esto es una unión, la Confederación de Fondos de Soledad y la Asociación Nacional de Municipios Italianos. Eso está conectado con la Unión Europea. Y eso es un intercambio de experiencias para la utilización de los datos abiertos, para el tema de transportes, y también con el soporte de tantas otras instituciones de movilidad urbana. Esta es una oportunidad para intercambiar experiencias, compartir los retos, las prácticas, todo eso que es el cotidiano de planeamiento de desarrollo de movilidad urbana. Ciudades pequeñas, españolas, italianas. Y claro, vamos a realizar vamos a tener muchas oportunidades de intercambio para hacer esto escuchando gestores públicos, y hoy vamos a hablar acerca de los retos que tenemos ahí cuando hablamos acerca del tema de COVID-19, por ejemplo. Estamos con nuestro compañero Pablo Guimarães, también estamos con nuestro compañero Marco Granelis, que es secretario de Movilidad Urbana de Milán, José María, técnico de transporte público y movilidad de la región metropolitana de Barcelona. Y al final, nuestro compañero Carlos Rivera, que está con la Unión Europea del Brasil, y está con el tema de mercado digital, movilidad, transportes, para hablar acerca de la estrategia europea para el desarrollo sostenible. Y ellos van a tener unos 10 minutos para hablar acerca de sus experiencias y reflexiones, y claro, podemos utilizar el chat para compartir preguntas, discutir estos temas, compartir vamos a hacer algo como tenemos un tiempo para cada habla,
Y claro, vamos a aprovechar para algunas consideraciones, preguntas, comentarios. Después de esta introducción, es un placer estar con todos vosotros y ahora vamos a empezar en la presentación que es Pablo Guimarães de San José de Campos para compartir un poco de sus experiencias. Buenos días, es un placer participar de este proyecto que es tan importante para nosotros y es una oportunidad fantástica, es una idea que está con nosotros, es un legado que nos deja y claro, es un reto, pero reto ahora en la pandemia y claro, agradezco nuestro alcalde y también, claro, es un placer estar con nuestros compañeros de otros países, Italia, España, y estoy seguro que será un intercambio de informaciones muy interesante para todos nosotros. Y claro, veo que agradezco y claro, digo a vosotros que es una oportunidad muy buena. Y vamos a empezar hablando acerca del foro. Y claro, es un programa muy importante para todos nosotros y nos da una posibilidad de intercambio de experiencias. Esto es parte del proyecto y la nueva estructura en Brasil. Y eso nos da una idea que es muy importante reestructurar. Es una necesidad, en verdad. Eso va a contribuir. Vamos a hablar acerca primeramente de la representatividad. O sea, esto es muy importante. Tenemos que crear este grupo de secretarios. Hemos logrado una nueva estructura, es una nueva gestión, en verdad. Y eso nos da el punto que hay 190 ciudades ahora mismo y los representantes están allá activamente. Eso es importante. Entonces tenemos ahí más o menos algo como unas 300 personas, nos dan apoyo, experiencias. Eso, en nuestro grupo tenemos todas las capitales de Brasil. Eso es importante. Y tenemos algo como ciudades también, muchas ciudades también, más de 170.000 habitantes. O sea, cuando hablamos acerca del punto de representación, esto nos muestra que sí, que tenemos algo como 120 millones. Entonces es un número realmente importante. Tenemos algo como más de 180.000 pasajeros al día y eso significa que la cohesión, la representación está ahí. Y por eso vamos a tener mucho para añadir en el intercambio de experiencias. Claro, considerando el tema de la pandemia. O sea, lo que ha pasado y lo que es importante considerar es que San José de Campos es una ciudad de 1.000 habitantes, una ciudad mediana, de medio tamaño para de San Pablo. Y eso es un proceso que tuvimos acá y lo que percibimos es que eso nos hace reflexionar que todas las ciudades de Brasil pasan por esta situación, tienen esa situación como algo activo. La pandemia llegó, eso fue algo realmente, tuvimos ahí algo como marzo 2020, como el principio de todo eso, y el efecto de la pandemia fue algo
como, claro, hay números para compartir acerca de esto, pero claro, en un instante lo que vimos fue algo como un lockdown que pasó en Brasil. Y este lockdown que pasó nos llevó a una situación, fue una pérdida de unos 75% de los pasajeros transportados al día. Y en una semana teníamos un 6% y en la otra semana ya estábamos con un 75%. Entonces, eso nos muestra el impacto de la pandemia. Y eso trae un efecto muy... Pues lo que pasa es que no podemos reducir la oferta, por ejemplo. Eso nos muestra que es un intervalo efectivamente largo. Y eso nos muestra que es algo muy importante. O sea, las actividades como de salud, eso nos muestra que todo estaría, habría un prejuicio con esto. Y claro, no fue posible empezar este movimiento tan rápidamente. Por eso hay un problema en el equilibrio financiero, los contratos, transporte, pues nuestro modelo ahora mismo para el transporte público de Brasil está ahí en la tarifa. Tenemos algo que es distinto los países de otros países del mundo. Entonces, eso nos muestra que sí, lo que tenemos es una lógica invertida. Lo que tenemos es en verdad un complemento de las ciudades. Es una lógica un poco distinta. Y por eso, por esta razón, es lo que prevalece. Y tenemos ahí, claro, un modelo para esto. Eso nos muestra que hay una dificultad de equilibrio. ¿Y cuál es la consecuencia de esta situación? No tenemos ahí lo que es la oferta, tenemos ahí el punto que es la demanda, que está pasando. Receita diretamente vinculada à demanda, e aí, a partir dessa pandemia, nesse ano que a gente tem de pandemia, a gente já teve mais de 25 serviços interrompidos, quebras de contrato, empresas... Eso nos da también el punto que perdemos los contratos, eso nos muestra que algunas instituciones pasaron por situaciones de perder la capacidad de mantener el contrato. Entonces, eso nos muestra que tenemos algunos sistemas que ahora mismo ya no existen en el país. O sea, toda vez que perdemos algo en el sistema de transporte colectivo en Brasil, eso nos muestra que vamos a tener algo que en Brasil se llama el transporte no oficial. Eso nos muestra que la reconstrucción del sistema es complejo. Por eso nos muestra que el mantenimiento es importante. O sea, tuvimos más de 6.000 trabajadores que perdieron sus trabajos y eso nos muestra que el sistema ha perdido algo y tuvimos también unas 10.000 situaciones de suspensión de trabajo. Entonces tuvimos algunas dificultades como huelgas, por ejemplo, por no recibir los beneficios. Eso nos muestra que son consecuencias muy grandes. ¿Y cuál es el reto para superar la crisis? Este equilibrio financiero es muy importante. Por ejemplo, nos muestra que necesitamos buscar contribuciones, o sea, verificar si es un tema de la ciudad, si es un tema del Estado, si es un tema del país. También tener algunas opciones más flexibles con el tema de los contratos.
Y claro, también hay la opción de crédito. Y es es muy desafortunado, o sea, el facto de que pedimos un apoyo, una ayuda financiera del gobierno federal y lo que pasó fue que eso no fue aprobado al final. Y claro, nosotros estábamos ahí hablando con los líderes del gobierno, pero no pasó bien. Eso nos muestra que tuvimos muchas dificultades para mantener todo funcionando. Y la operación, para llegar al final de mi presentación, es algo difícil, pues trabajar con restricciones es algo muy difícil cuando consideramos, por ejemplo, que no tuvimos muchas experiencias de su sexo con relación a otras opciones y lo que tenemos solamente de éxito es realmente el tema de la seguridad de los pasajeros. O sea, lo que hicimos fue ofrecer mascarillas, ofrecer alcohol para que la gente pudiera estar ahí en seguridad sanitaria. Y eso nos muestra también que este resultado son acciones importantes, protocolos importantes anti-COVID. Lo que queremos después de esto para este año es tener un protocolo padrón para todo el país que cada ciudad pueda seguir. Y eso nos muestra que en una pesquisa para cada persona que fue infectada por COVID-19 en nuestra ciudad, verificamos que solamente un 6% de las personas infectadas creemos que ha pasado en la utilización del transporte. Y tenemos hoy 1.530 trabajadores y un 12% tuvieron COVID-19 y que es el mismo porcentaje de la ciudad en general. Y eso nos muestra que el tema de transporte no es el principal punto de contagio para el COVID-19, pero por lo menos para nosotros. Muchas gracias, Pablo, por compartir con nosotros. Y ahora vamos a escuchar al secretario de Milán para compartir con nosotros. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer a la FNP por esta iniciativa de intercambio. O sea, hablar acerca de buenas prácticas y, claro, este trabajo intenso en este mes, en este año, claro, todos están ahí involucrados en el tema de la pandemia y tener una respuesta inmediata es muy importante para esto. O sea, es muy importante hacer cambios, o sea, cuando consideramos Italia, claro, la comunidad italiana, lo que hicimos fue con los asesores de movilidad, fue, por ejemplo, desde el principio, claro, la experiencia que tuvimos, hemos construido lo que es una trayectoria común para realizar cada acción con el aspecto técnico, considerando lo que es el sistema de transporte público. Eso nos muestra que fue un trabajo intenso para hacerlo esto. Y claro, la experiencia que tenemos es la experiencia de Milano para compartir. Entonces, eso nos muestra que hay que proveer lo que son
las formas y la estructura para así poder beneficiar la ciudad, la región metropolitana, y así tener la posibilidad de seguir con las formas de transporte, o sea, todas las formas de transporte que tenemos acá mismo en Italia, en Milano, y eso nos muestra que sabemos que en la área metropolitana es algo intenso con la posibilidad de transporte y la transporte de personas ahí. Eso nos muestra que el sector privado también fue muy importante para presentar ahí proyectos. Y claro, en este año lo que vamos a tener es tener el transporte rápido desde el sector metropolitano a la ciudad de Milano. Tenemos un plan para ofrecer ahí algo como tener el pasajero, una cantidad de pasajeros no tendrá que considerar los precios para esto. Y eso nos muestra que nuestra ciudad es algo que realizamos para un cambio del transporte privado pueda cambiar para utilizar, claro, el transporte metropolitano y ferroviario. Esto es fundamental, pues debemos considerar la potencia de la oferta. Eso debe ser una equidad para todos. Es el primer punto que quiero compartir con vosotros. El segundo punto es mejorar la eficacia de este sistema. Con la experiencia de Brasil, podemos ver que con los datos de este año, realmente el mantenimiento del servicio y garantizar este servicio a los ciudadanos, a aquellos que trabajan en sectores esenciales, y mantener la distancia social entre las personas en el transporte público, eso nos muestra que hay un gap, ¿verdad? O sea, hay un punto que necesitamos considerar que es algo como un 50% en el autobús, por ejemplo, con la pandemia. Entonces, detuvimos 1.400.000 al día en la área metropolitana y eso fue algo como 500.000, 600.000 después. Y claro, queremos volver a 700, 800.000. Esos son los números y eso nos dice que tenemos que hacer algo de inmediato, utilizar los recursos nacionales, recuperar ahí a los pasajeros y ahora es necesario mejorar lo que es la eficacia del sistema. O sea, tenemos que analizar lo que vemos de inmediato, que hay una diferencia por ejemplo, de horario de jornada, por ejemplo, eso, eso es, por ejemplo, en breve tiempo, en un espacio corto de tiempo, movemos mucha gente y eso nos muestra que el número de pasajeros es elevado en ciertos puntos del día y hay momentos del día que hay poca utilización. Entonces necesitamos unas políticas para utilizar mejor lo que es la oferta de transporte. Hay que distribuir la demanda para todas las calidades de trabajadores, de gente. O sea, en 2021, en enero, empezamos un proyecto, una solución para cambiar lo que es, lo que son los horarios de trabajo de la gente en diversos sectores. Claro, considerando, por ejemplo, escuelas, para presentar, claro, lo que es la mayor parte de la movilidad
Y eso nos muestra que tenemos ahí horarios distintos para empezar a las clases en la escuela, también horarios distintos para empezar el trabajo, los trabajadores en general, también un horario distinto para ofrecer los servicios públicos y eso puede en realidad cambiar la cantidad de personas al mismo tiempo utilizando el servicio de transporte. Y eso empezamos este mes y también vamos a cambiar lo que es la tarifa. O sea, es más barato utilizar el transporte público en los horarios menos necesitados. Eso es algo muy importante. O sea, la tarifa puede cambiar mientras los horarios pasan del día y, o sea, los horarios menos frecuentados pueden ser más baratos. También, claro, consideramos para de las 9:30 de la mañana hay una línea específica para los ancianos. Así para los ancianos que son más viejos que 65 años de edad pueden utilizar el transporte a partir de este horario. Y eso está distinto también, claro, del horario de empezar el trabajo de los trabajadores en general. Y esto es el segundo punto, ¿vale? O sea, el primer punto es mejorar la infraestructura. 2 es la eficacia, horario, demanda, precio, coordinación de todo eso. Y claro, también consideramos paquetes también distintos de horarios. Y ahora lo que quiero cuando hablamos de contagio, cuando hablamos de los ciudadanos en el transporte, sabemos que al mirar el transporte público como un sitio de infección, de contagio, eso debemos considerar. Pues escuchamos nuestro compañero de Brasil, ¿cierto? De que no hay una conclusión científica para mostrar esto y por 2 factores. La brevedad, o sea, es poco tiempo que el ciudadano está en el transporte y también el contacto no es tan intenso. Y claro, la utilización correcta de la mascarilla. Por eso puedo decir a vosotros que realmente no hay este riesgo tan elevado de contagio en el transporte público. Y eso nos muestra lo que es la contribución, el cambio que consideramos. Tenemos ahí policía, por ejemplo, ayudando con esto. Tenemos un sistema de limpieza que lo hace muy concreto y muy seguro para los ciudadanos. Y el cuarto punto es la diferencia de modalidad. Lo que quiero decir es el transporte público, cuando vemos el primer punto, o sea, lo que es importante es considerar el tamaño del transporte público. Hablamos de autobús, hablamos de tren, hablamos de coche, hablamos de qué hablamos. O sea, la utilización del transporte privado debe ser sostenible
considerando que es el tráfico y también el tema de sostenibilidad del medio ambiente. Eso no puede suceder, o sea, no puede suceder que tengamos ahí un aumento de la utilización del transporte privado y eso es algo, y eso nos muestra que hay un aumento de tráfico. Y claro, en nuestro gobierno lo que vemos y lo que queremos realizar, las cosas que tenemos capacidad de hacer en un tiempo breve. Eso nos muestra que en estos meses, mayo, junio, en todos los meses de este año, en verdad, en las ciudades italianas queremos sí, mejorar lo que son más de 1.500 kilómetros de capacidad de transporte público y también queremos motivar la utilización de la bicicleta. Por ejemplo, la bici es de hecho muy importante para recuperar lo que es el sistema actual y el tráfico actual. Y cuando hablamos del sistema radial que está conectando las ciudades de Milano con otras ciudades, Questo grazie alle modifiche del codice della strada che ci hanno permesso di realizzare percorsi ciclabili que es in segnaletica. la bici y también de otros medios eléctricos, eso mejora muchísimo la conexión y la garantía rispetto agli incidenti stradali dei ciclisti. cuando consideramos la seguridad de los que utilizan la bici. Un incidente ogni 3 giorni. Tuvimos un accidente desafortunadamente y claro, después de eso hicimos algunas acciones para mejorar este escenario. Entonces debemos rediseñar lo que es el espacio público. Así será posible ofrecer más seguridad, por ejemplo, a los que utilicen la bici. Sabemos, por ejemplo, que tenemos acciones para cambiar la estructura de algunas autovías y también queremos reducir lo que es la velocidad de varias autovías también. O sea, más señalización, también la zona 30 para reducir la velocidad, así creando un mejor equilibrio en el sistema y una motivación, de hecho, para los que quieren utilizar la bici. Una promozione presso gli studenti della mobilità y, por ejemplo, queremos ofrecer beneficios para, por ejemplo, los alumnos de universidad, los alumnos de escuela que pueden ir a la escuela, a la universidad, utilizando la bici. Entonces, muy importante. O sea, esta integración nos da cuenta que podemos disminuir lo que es también la utilización de medios no tan interesantes para los medios, los mejores medios, y así mantener lo que es lo necesario mientras estamos en la pandemia para la cantidad de personas en los medios de transporte público. Y cuando hablamos acerca del transporte, de la calidad del transporte público y la distinción de horarios y precios, esto es muy importante también.
Agradezco a todos vosotros. Ha sido un placer compartir con nuestras experiencias y es un placer escuchar las experiencias de vosotros también. Muchas gracias. Muito obrigado, Dr. Marco, por suas Muchas gracias, doctor Marco, por compartir experiencias con vosotros. Ahora vamos también a tener, en algunos puntos, vamos a tener momentos de conexión, claro. Vamos a escuchar ahora a José, del área de movilidad de Barcelona. José, por favor. Hola, es un placer hablar con vosotros y tengo una presentación. ¿Podéis ver la presentación? ¿Sí? Sí, perfecto, sí. Claro, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la región en que estamos ahí en Europa. Claro, Barcelona es la segunda región de España, es la octava de Europa. Y claro, considerando Europa, es una ciudad, una región muy poblada y eso nos da un contexto delicado para el tema de transporte, o sea, es una dificultad añadida. Y nosotros, como somos responsables por esto, estamos, claro, somos más de 3 millones de habitantes en esta región y somos la autoridad en el planeamiento de acciones. Y claro, mismo considerando esta situación, son muchas las empresas privadas consideramos a pie, consideramos bici, consideramos patinete. También tenemos un 28% con vehículo transporte privado y tenemos un 29% para el transporte público y tenemos ahí unos 318.000 pasajeros al año. Y nosotros gestionamos lo que es la red de autobuses. Tenemos también los trenes urbanos y tenemos también el metro. Y claro, yo mismo y nuestro equipo está más conectado con los autobuses. Tenemos 217 líneas de autobús. Claro, no se compara con Sao Paulo. En nuestro contexto es una red grande e importante. Y cuando llegó la pandemia, ¿qué pasó? Claro, en España, marzo 2020, tuvimos ahí un aumento increíble en los casos de COVID y ahora mismo en los últimos meses tuvimos más una vez un aumento de casos y eso nos trae algo de impacto. Y cuando consideramos el impacto, tenemos un valor de búsqueda de transporte muy bajo, o sea, estábamos en un nivel normal y tuvimos una recuperación, claro, pero aún no hemos volvido a los valores originales antes de la pandemia. Y cuando llega la expansión del virus, es natural tener una
una pérdida muy grande de pasajeros, claro. Y sabemos que la renta de la gente baja muchísimo. Eso nos muestra que también, claro, perdemos ingresos de pasajeros. Después hay un periodo de estabilización mientras tenemos un miedo de contagio en la gente. Y claro, la gente tiene menor movilidad, pero claro, poco a poco recuperarse algo de la necesidad de transporte y también la voluntad de utilizar el transporte público. Y claro, sabemos que eso está pasando, pues hay una utilización más elevada ahora mismo de la movilidad privada. La movilidad privada ya ha recuperado algo como 80% y nosotros estamos ahí aún en unos 60%. Y también tenemos una menor movilidad por el tema del teletrabajo, poca actividad cultural también, eso es algo importante. Y claro, la movilidad está más condicionada. O sea, la gente quiere hacer cosas y busca hacer cosas en zonas específicas y muchas veces hay gente que no puede irse a otras zonas. Y después de la pandemia, ¿cuáles son los retos? No tenemos una certitud acerca de la recuperación total de la búsqueda de transporte público y también no sabemos si vamos a tener una estabilización económica tan fuerte. Y claro, algo distinto lo que escuchamos ahí de San José de Campos de Brasil es que en verdad lo que tenemos en España es que nosotros del sector público ofrecemos el transporte. Eso es algo distinto. Por eso no tuvimos las dificultades que fueron muy naturales y comunes en el tema de Brasil, por ejemplo, ahí que escuchamos, que pasó, cosas que pasaron ahí con Brasil. La pérdida en realidad es así, no se puede. Vamos sí a asumir algo de una forma pública. Entonces, eso será tratado en el futuro, la manera de organizar esto. Y el escenario es así. El escenario es, en verdad, tener la prioridad en la seguridad. Muchas gracias. Gracias por... Ahora está bien. Ahora vamos a hablar acerca de las acciones realizadas y vemos que acciones que son innovadoras y son muy importantes sin tener la certidumbre que estas acciones sean o no sean válidas para una solución como esta. Por eso, algunas de estas acciones fueron mantenidas por periodos más largos, con una variación a depender del contexto de la pandemia.
Algo también importante de comunicación para los pasajeros también fue el tema de acción. Por ejemplo, os digo, o sea, sacar este miedo que las personas tenían acerca del transporte. Y eso nos muestra que en la ciudad esto es algo, en ciudades grandes eso es importante. Y después de la pandemia los retos son no saber hasta cuándo se van las acciones y cómo recuperar la confianza acerca del tema de sentir seguridad. En este caso, vemos que todas las acciones son importantes, no solamente acciones acerca del transporte público, pero también lo que son temas como temas condicionados a estas acciones. Y como consideramos acciones también inmediatas, estas acciones inmediatas, cuando vemos una pérdida de procura, de busca por transporte, vemos que muchas veces cuando tenemos acciones, os voy a ofrecer un ejemplo. Cuando tenemos acciones de calidad, como por ejemplo el tema de una reducción de 50% en la procura, eso estaba muy distinto, algo como más bajo que un 10%, y con el isolamiento social, con el toque de queda, todo eso ofreció una situación muy distinta. Y ahora mismo aún no tenemos una recuperación, ahora mismo. Y eso nos muestra un factor muy importante, que no puede ser solamente algo que cambia solamente el transporte en sí, pues necesitamos más espacio para transportar la gente. Si vemos que hay una cantidad alucinante ahí de personas utilizando el transporte, claro, eso no va a ser algo positivo. Sabemos que acciones con los conductores, o sea, un bloqueo del acceso a los conductores, eso fue algo en verdad muy importante. Así fue posible que el conductor no se quede en una situación difícil de contacto tan próximo a las personas ahí. Y también el tema de las partes del autobús, o sea, hacer una limpieza, también la comunicación en cada una de las acciones, y después también una campaña para ofrecer una capacidad mejor. Y estas acciones nos dan un impacto, y por eso tuvimos un proceso de aprendizaje. Con este proceso mejoramos muchísimo las protecciones para los conductores, así en verdad recuperamos una normalidad. De hecho, también mejoramos muchísimo
el tema de mascarillas, ofrecemos mascarillas siempre que posible para también hacer una promoción. Y claro, decir que a la gente que es algo muy importante, ¿sí? Muy importante condicionar lo que es la utilización. Y las campañas informativas se quedaron más intensas y considerando la realidad de la gente y la seguridad, ¿sí? Para que así algo posible, ¿sí? Ahora llegamos al punto final. ¿Sí? Venga, voy ahora mismo a concluir. Y también tenemos más espacio para la gente, reduciendo el punto de contagio por el contacto con las personas. Venga, gracias. Muchas gracias por ofrecernos informaciones tan importantes, especialmente los protocolos, porque así podemos aprender muchísimo. Nuestro tiempo es limitado, pues queremos terminar a las 12:10 y entonces debemos ser lo más breve posibles. Venga. Ahora te lo pido que esté encendido tu micrófono. A ver, la parte de abajo, a la izquierda, venga. Entonces, quiero decir a todos que es un placer hablar con vosotros. Agradezco la oportunidad, hablar acerca de la estrategia europea para una movilidad inteligente y sostenible. Son cuestiones muy importantes para la movilidad urbana. Y también un saludo especial a mis amigos europeos de Milano y también de Barcelona. Y ahora, claro, busco comentar los puntos más importantes en este contexto general de la estrategia europea. Todo eso tiene que ver con tener los sistemas listos. Esto es un punto que no debemos decir mucha cosa, pues claro, es algo muy natural ahora mismo para todos nosotros. Sabemos que eso es muy importante, ¿sí? Señor Marco nos ha dicho algunas cosas que son muy importantes acerca de esto en la Unión Europea. Eso tiene que ver con el concepto de Green Deal, o sea, reducir un 90% hasta 2050 lo que son las emisiones. También, como hemos escuchado, el sector del transporte está muy afectado por la pandemia, claro, y tenemos que continuar a trabajar para que el sistema europeo pueda rápidamente recuperar y retomar una normalidad. Eso nos muestra que necesitamos tener estas condiciones, una renovación, algo que nos ofrezca un cambio en un sector que es muy, muy, muy importante para nosotros todos. Tenemos que ser más sostenible, más inteligente, más resiliente. Y por eso en la Unión Europea tenemos un plan de acción y esto estará disponible en los próximos meses y eso será importante para combatir algunos de los retos que
que ya escuchamos que tuvimos ahí en Europa, en Italia y España. Sin hablar demasiado acerca de detalles específicos, quiero compartir algunos que son objetivos compartidos para el tema de 2030. Consideramos un aumento muy largo en los vehículos y por eso las emisiones. Eso es peligroso y por eso debemos considerarlo. O sea, debemos considerar este efecto del tráfico urbano, lo que tiene que ver con la influencia, pero también lo que es tener una capacidad de transporte más fuerte en la combinación del transporte fluvial, que es común en muchas ciudades europeas. Vemos que mis colegas de Barcelona, Milán, utilizan también esto y algunos aspectos tienen que ver con la infraestructura que ya existe para ofrecer más flexibilidad. Eso evita mucha cosa en el punto de vista que es la duración de los proyectos. Y claro, eso es lo que quiero compartir con vosotros acerca de estos objetivos. Después podemos hablar en más detalle. Claro, algunos otros puntos que tienen que ver con el momento actual es algo que los expertos nos muestran que es necesario para moverse ahí al futuro y disminuir lo que son la pérdida en los temas de movilidad. Queremos tener ahí 0 fatalidades. O sea, todo eso tiene que ver con tener un transporte más sostenible, ofrecer alternativas sostenibles explorando la multimodalidad y también motivar lo que es el cambio de acción, el cambio del transporte privado. Cuando hablamos acerca de una movilidad inteligente, vemos que la digitalización es importante y nos muestra algo que es una tendencia, la movilidad eléctrica. Es la movilidad del futuro y eso es muy natural. Y no vamos a hablar, por ejemplo, no vamos hoy a hablar acerca de las plataformas de transporte individual porque, claro, pues esto es también un tema de importancia en nuestras conversaciones. Ahora hablamos acerca de movilidad inteligente y sostenible. Me parece que en Brasil esto está muy aquecido. Me parece que los 75% de los ciudadanos viven en áreas urbanas. Eso en 2050, eso va a representar un 80%. Entonces, Brasil está llegando a este punto. O sea, eso nos muestra que los expertos nos dicen que esto trae un impacto social, un impacto ambiental muy grande. Por eso debemos considerar soluciones que pueden ofrecer ciudades más verdes, un flujo mejor entre las ciudades, también un sistema urbano más inteligente, claro, también un transporte urbano más accesible, también un transporte urbano más seguro. Y ahora hablamos, por supuesto, acerca del tema de COVID-19, o sea, una seguridad sanitaria. También mejorar lo que es la información de movilidad, que es muy importante también, claro, o sea, los derechos de
de la movilidad. O sea, el derecho de movilidad nos muestra que la información es muy importante cuando consideramos, por ejemplo, personas con necesidades especiales, los ancianos. Es algo que debemos considerar, debemos hablar más acerca de esto. Y claro, esto es algo que nos muestra un ambiente urbano que nos permita ofrecer y compartir los aspectos más positivos. Claro, también hablamos acerca de nuevas formas de movilidad. Chamar, usando, por exemplo, os velocípedes, velocípedes com assistência elétrica. E, naturalmente, a questão que aqui se coloca... Acá consideramos, por supuesto, la utilización de las bicis eléctricas y, por supuesto, debemos considerar una minimización de los riesgos para la gente que utiliza. Acá tenemos también en la Unión Europea, acá ha publicado hace poco un roadmap. No me recuerdo una palabra en portugués de Brasil que pueda traducir la palabra roadmap, pero es un mapa, en realidad es un mapa de las acciones, ¿no? Y eso nos dice que todos los agentes en el espacio público, las empresas, también los proveedores, en cada municipio, la gente. Eu ia terminar só aqui sim com uma... Y ahora quiero ofrecer una última idea a vosotros que me parece muy importante, que nuestro objetivo es también que nuestra reflexión, nuestro intercambio, nuestro proyecto, nuestras acciones en conjunto y los aprendizajes, debemos crear un modelo de movilidad sostenible. Isto significa, por exemplo, a realização de ações e projetos Eso conjuntos. significa que vamos a promover, claro, cosas no solamente en el espacio europeo, pero también en los países que tenemos una relación. Y claro, especialmente Brasil, que ahora tenemos un proyecto. O caso do Brasil. E isto significa... Y esto también significa empresas europeas pueden compartir o desarrollar ideas en conjunto con otras de Brasil, proyectos inteligentes, mejorar lo que son las articulaciones y los medios de transporte en estos aspectos urbanos, para que eso sea más rápido, para que eso pueda superar, y así eso puede mejorar lo que es la utilización del transporte público, el transporte individual, que tiene un costo significativo, y eso, para que eso pueda mostrar, por ejemplo, la utilización que es de hecho, por ejemplo, de un transporte público o privado. Y agradezco a todos por escucharme hasta aquí. Muchas gracias a todos. Do painel, quer de uma forma mais individualizada com quaisquer pessoas que estejam interessadas. Acá estamos en una charla en conjunto, pero también puedo compartir con vosotros en privado. Muchas gracias. Muito obrigado, Dr. Carlos. Com certeza, toda a exposição do senhor vai... Seguro que tus palabras son muy importantes para hablar acerca de los objetivos de desarrollo sostenible. Podemos tener algo, o sea, los municipios pueden compartir acerca de cómo están logrando esto. Entonces es muy importante. Tenemos algunas preguntas. Respostas pelo QIA. Eu gostaria de fazê-las. Vamos a empezar. Y como tenemos
una cantidad de tiempo que es limitada, claro, esperamos que podéis ofrecer también consideraciones finales. La primera pregunta es cómo gerir la relación con los ciudadanos. Hay formas de conocer eso y no tener miedo de utilizar el transporte público, considerando metro, bici. ¿Cómo hacer que el aumento de la utilización de bici sea definitivo? Es una pregunta más específica. Paulo, la demanda de pasajeros ha cambiado muchísimo en distintas ciudades. Por ejemplo, en Brasil, las ciudades que tienen desigualdades, ¿cómo las ciudades pueden evitar lo que es una utilización demasiada del transporte público, que pueda peorar la cuestión de contagio? Y claro, ¿cómo se puede cambiar el tema de ayuda al transporte? ¿Eso es solamente en Barcelona o también a ciudades vecinas? ¿Y cuál es el precio de la tarifa? ¿Y cuál es el... E uma última aqui direcionada ao Marco e ao José. Como foi o diálogo com a população durante a pandemia? Houve muitas reclamações dos usuários y da mídia sobre las lotaciones? Yo he escuchado, han escuchado reclamaciones de los ciudadanos acerca del transporte público. Lembrando que agora nós temos 5 minutos no máximo, né? Então, se puder ser mais breve. Ahora mismo tenemos algo como 5 minutos para compartir y después podemos hablar acerca de estas preguntas y, claro, podemos enviar las respuestas a las personas que hicieron las preguntas. Entonces, déjame intentar responder esta pregunta. Venga. Lo que hacemos con los datos y el ajuste de la demanda para evitar lo que es el número excesivo de pasajeros en un autobús, por ejemplo. Lo que hacemos es identificar por la utilización electrónica de los pasajeros, saber dónde están las peores situaciones, dónde está la mayor cantidad de gente utilizando estos autobuses, y consideramos que un autobús que lleva más de 70 personas nos da una alerta que debemos considerar algún cambio para esta línea. Entonces, cuando utilizamos esto, que gera no entrepico, isso gera transtorno maior. Si voy a ofrecer, por ejemplo, algo más, eso puede traer dificultades en otros horarios, en otras líneas de autobús. Y lo que es difícil en Brasil es evitar las personas utilizando los autobuses al mismo tiempo. Eso que escuchamos de Italia fue muy interesante. No sé si Barcelona ha hecho algo similar. Eso en Italia fue hecho en un acuerdo o fue una imposición legal. O sea, el cambio de horarios para la escuela, para trabajo, para ancianos, eso fue algo de común acuerdo o no. Y cuando hablamos acerca de los pasajeros, tenemos campañas institucionales e intentamos dejar la población más tranquila acerca de lo que está ocurriendo. Y en Brasil tenemos un tema que es importante. En la televisión, en el radio, la media ofrece muchas informaciones negativas acerca de
de la pandemia. Eso hace con que los ciudadanos se queden más con miedo y sintiendo una dificultad en utilizar los servicios. Muito bem. Passando então para suas considerações, o Dr. Marco Granelli. Ahora vamos a escuchar a Marco acerca de estos puntos y palabras, consideraciones también. Muchas gracias. Lo que puedo decir es que al principio el gobierno empezó una conversación, el alcalde también, así, y hubo un acuerdo, sí, hubo una intención fuerte del gobierno y del alcalde, y claro, y después también hubo un acuerdo, una actitud un movimiento muy concreto para hacer esto, para lograr esto. Pero claro, fue un acuerdo, ¿sí?, de las partes. Esto quiere decir, esto nos muestra que hicimos un documento en conjunto, todo escrito, que es una actitud en conjunto, las categorías privadas, la representación de las escuelas y el gobierno, hicimos todo en conjunto. Anche da noi la stampa, o sea, algo en conjunto. Sabemos que es un tema crítico. Sabemos que el periodismo quiere traer noticias que hacen a la gente sentir una alarma muy elevado, y sabemos que muchas veces hay que tratar esto con una comunicación también del gobierno, para que el gobierno pueda también tener una voz y también hablar con el ciudadano para que ellos sepan lo que está pasando. Muito obrigado, Dr. Marco. Muchas gracias, Marco. Giuseppe, para las conclusiones también. Muy bien. Entonces voy a comentar acerca de algunos de estos puntos. Mira, cuando hablamos de horario, eso no pasó como ha pasado ahí en Italia. Eso para nosotros fue algo más alocado, y para nosotros de Barcelona el tema de periodismo, lo que hay es un nivel de alarma considerado normal. La población tiene su propia idea acerca de esto. Y no estoy hablando de periodismo, pero estoy hablando de las redes sociales, por ejemplo. Y, por ejemplo, muchas veces hay una foto de un autobús lleno de personas y la gente empieza a decir que eso no es bueno. Pero sentimos que es una situación controlada, normal, no es algo crítico. Y nuestras campañas de comunicación es una comunicación de confianza para que la gente sienta que estamos en una posición segura,
que no hay una posibilidad de contagio tan grande, y por eso es algo que la gente puede confiar. Y también no tuvimos algo demasiado acerca de por ejemplo, el tema de la cantidad de personas, ¿eh? Y el punto de inversión y utilización financiera no es solamente Barcelona, es algo de España. Muchas veces no es fácil considerar una manera nueva de lidiar con las cosas, claro, eso es algo, es un escenario similar, claro. Y no hay ahora mismo una conversación seria acerca de un cambio. Sabemos que hay implicaciones, pero ahora mismo no tenemos una idea tan clara acerca de esto. Y así es la forma que comparto con vosotros mis conclusiones. Sí, muchas gracias a todos que han participado con nosotros, a todos que hicieron sus preguntas. Claro, recibimos muchas preguntas y después vamos a ofrecer a vosotros respuestas después, claro. Y después de este evento, vosotros vais a recibir una pesquisa rápida acerca del evento y vosotros podéis ofrecer ideas. Será posible también responder una encuesta y, claro, en 2 meses, o sea, en junio, a cada 2 meses vamos a tener un ejemplo, como vamos a tener un intercambio de experiencia entre brasileños, italianos y españoles, y podemos hablar siempre en nuestro sitio web. Doctor Carlos, muchas gracias. Em nome da União Europeia, desse importante evento para o projeto Acesso à Cidade. De nuestro compañero Marco. Carlos. Y muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Un saludo a mis compañeros que compartieron de forma muy interesante las experiencias acerca de movilidad urbana en sus países. Es algo que es una preocupación normal acerca de lo que es el corazón de los europeos y es algo natural, es un corazón natural también en Europa, también en Brasil, como fue bien compartido por nuestro compañero Pablo en San José de los Campos. Eso nos muestra que nosotros de Europa queremos ofrecer apoyo a nuestros compañeros de Brasil, un aspecto sostenible, un aspecto económico, un aspecto de movilidad inteligente, las tecnologías digitales para que eso sea más fácil, para que la movilidad sea más fácil, para que sea más eficiente, para que sea más rápida, para que la gente pueda repensar el estilo de vida y quedarse realmente utilizar su tiempo del placer de la existencia y no quedarse ahí 2 horas, 3 horas en transporte. Así podemos mejorar la calidad de vida de las personas, los ciudadanos en general. Queremos ofrecer nuestro apoyo a Brasil y tantas otras cosas. Muchas gracias por estar con vosotros. Gracias, doctor Carlos. Pablo. Agradezco, ha sido un placer y quiero estar presente en los próximas oportunidades de intercambio y claro, es un placer tener a Carlos como un apoyo en esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y doctor Marcos, su saludo final.
Muchas gracias por esta oportunidad a todos vosotros y es algo que nos da una capacidad de considerar estos puntos y acá en 2 meses vamos más una vez a hablar, charlar un poco y eso será, claro, es importante tener la vacuna en todos estos sitios. Muchas gracias. Acho que não estamos Giuseppe, para suas saudações, por gentileza. Não, também muito obrigado pela oportunidade de compartilhar esta. Agradezco a todos. Ha sido un placer. He aprendido muchísimo. Ha sido una experiencia similar y tenemos puntos de vista que podemos verificar lo que son las capacidades de lidiar con las distintas realidades que tenemos en nuestros países. Muchas gracias por escucharme todos. Así terminamos nuestra reunión, nuestra primera oportunidad de compartir ideas, los agentes, los alcaldes. Tuvimos participantes de diversos países, de Estados Unidos también, de El Salvador. También estuvieron con nosotros gente de Italia, de España. Muchas gracias a todos, a los intérpretes que ofrecieron una traducción para que todos puedan escuchar bien en sus idiomas. También agradezco a la Fundación, a nuestros compañeros que estuvieron con nosotros y nos apoyaron. Muchas gracias a todos vosotros por este momento y así terminamos esta reunión y más una vez en 2 meses estaremos juntos. Muchas gracias.